queremos hablar de la pandemia, porque si bien se ha dicho que Omicron es menos letal que otras variantes del coronavirus, lo cierto es que en las últimas 24 horas se informaron 162 fallecidos y la ocupación de camas críticas sigue al alza. Queremos conversar sobre esta situación, sobre esta lista de la pandemia junto al doctor Darwin Acuña, el expresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, un placer saludarlo. Hola Natalia, muy buenos días. Gracias por el contacto. Doctor, quiero conversar con usted parte de lo que ya hemos sabido con datos concretos. Por ejemplo, se hizo la radiografía, ¿verdad?, de las personas que están actualmente en la UCI y leo acá que los no vacunados entre 51 y 60 años están siendo los más afectados. ¿Qué hay detrás de la radiografía de este grupo de pacientes? Bueno, efectivamente, desde la segunda ola o desde que se instauró el programa de vacunación en Chile, que se marcó la tendencia de que nuestros pacientes críticos que más se afectan por el COVID son los que no están vacunados, los que no han completado su programa de vacunación. En esta etapa de la pandemia esto se confirma. Había una estadística reciente del MinSal que hablaba de 60%, en muchas ocasiones incluso ha sido más, y efectivamente siguen siendo los más frágiles o los que tienen mayor riesgo de evolucionar con enfermedad grave, los pacientes que no han completado su programa de vacunación y, como siempre, aquellos que tienen mayor comorbilidad y además y que tienen mayor edad, que siempre han sido los más frágiles también. Doctor, ¿y por qué este rango entre 51 y 60 años? ¿Omicron tiene alguna diferencia respecto a las otras variantes de COVID-19 que habíamos visto que afectan principalmente a los adultos mayores? Claro, tiene que ver fundamentalmente con que siempre la tendencia es a pacientes de mayor edad. Hay que recordar que hay un porcentaje de personas que no son los más adultos, que ellos sí tienen mucho más adherencia a la vacunación, por lo tanto estamos un poquito más cubiertos. Entonces los que siguen este rango etario siguen siendo una población de un poquito mayor riesgo, porque eso también coincide con que tienen las comorbilidades que generan mayor riesgo para la enfermedad grave. Los más jóvenes, si bien, y lo hemos dicho durante la segunda ola y durante esta etapa también, igual tienen riesgo de enfermar gravemente, sobre todo si no están vacunados, siendo majaderos, pero sin duda que tienen menos afectación del punto de vista de lo que es neumonía por COVID con respecto a las edades mayores. Perfecto. Doctor, ahora desglosando esta radiografía de la que le conversaba en un principio, hay otro dato que es bien importante. Dice acá, del total de personas hospitalizadas en unidades en las UCIs por COVID-19, del 7 de febrero, desde el 7 de febrero, el 63% no contaba con su esquema de vacunación completo. Ahora, si ponemos esa cifra al revés, significa que un 37% de los internados sí tenía su esquema de vacunación completo. 37 es un número, ¿qué cree usted? ¿Es alto? Obviamente es mucho menor que los que no han recibido las vacunas, pero me parece, y se lo pregunto, que igual sigue siendo importante un 37%. ¿Qué significa eso? ¿Están las vacunas funcionando el día de hoy para variantes como Omicron, que son relativamente nuevas? O sea, no hay duda de que la cobertura para Omicron de las vacunas ha sido muy buena, y eso lo ha expresado varios estudios, tanto internacionales, incluso ahora había un estudio con respecto a Sinovac también en Chile, y eso hay que dejarlo súper claro de que el objetivo que siempre hemos planteado para las vacunas, que es que no se produzca enfermedad grave ni mortalidad, se cumple con la mayoría de las vacunas. Dejando esto claro, hay que ir siempre a analizar el porcentaje al cual tú te refieres, puesto que la mayoría de estos pacientes son pacientes que, si bien tienen su esquema de vacunación, los afecta habitualmente una comorbilidad que finalmente y lamentablemente no logra proteger la vacuna del riesgo de enfermedad grave. Y ese es el común, digamos, es muy difícil, a pesar de que también puede existir. Recuerden que la cobertura de la vacunación para enfermedad grave no es 100%, pero es muy difícil encontrar un paciente con esquema de vacunación y cero morbilidad adicional.
Entonces, por supuesto que si uno dice 37% es alto, es un número que es variable, porque habitualmente siempre hemos estado al orden del 80% de pacientes de UCI no vacunados, por lo tanto va variando habitualmente. Pero yo, más que ver por el lado de los pacientes con vacuna, sin duda que hay que insistir en el tema de los pacientes sin vacuna. Ah, importante eso que dice usted, de la comorbilidad. O sea, el llamado sin duda es para las personas a que todos se vacunen, pero los con comorbilidad aún más. Ahora, entendiendo eso, doctor, le quisiera hacer la siguiente pregunta. Se habla de esquema de vacunación completo cuando tenemos las 2 dosis. No contempla las de refuerzo. Hoy día uno conversa de repente con la gente y puede decir, hoy estoy aburrido de tanta vacuna, ahora la cuarta. Pero es necesario, ¿no? Si tenemos solo 2 vacunas y no tomamos la de refuerzo, a esta altura, entendiendo que la vacunación empezó hace ya un año, es como si no estuviera vacunado, si tengo solo 2 vacunas. ¿Qué importancia tiene el refuerzo finalmente? Claro, es relevante tu pregunta porque puede quedar la sensación de que con el esquema de 2 vacunas uno está cubierto y queda cubierto permanentemente. Los estudios en Chile, y eso es súper importante de recalcar porque son en Chile, no son en otros países, han demostrado que el efecto que ha tenido la vacuna de refuerzo, es decir, la tercera dosis, insistiendo nuevamente, el objetivo principal que es enfermedad grave y mortalidad es muy potente. Y por otro lado también se vio que los niveles de anticuerpos también iban disminuyendo al plazo que se determinó para colocar la tercera dosis, que es los 6 meses. Por lo tanto, podríamos considerar que solo con 2 dosis de vacuna la inmunidad prácticamente no existe. Por lo tanto, de ahí la importancia de la tercera dosis y de ahí la importancia ahora de aplicar la cuarta dosis, que es lo que está en este momento en camino. Doctor, por último, quisiera preguntarle por esta estrategia que están teniendo algunos países como España, por ejemplo, de gripalizar el COVID-19, de alguna manera que se convierta en un resfrío común. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Hay mucha gente que dice, bueno, ya llevamos 2 años, mascarillas, en fin, saquémonos un poco de eso encima. ¿Es una buena estrategia o no? Yo creo que en el tiempo probablemente vamos a tener que adoptar esa estrategia cuando esto vaya demostrando que, como dices tú, convierte finalmente en una gripe o una enfermedad más leve. En este momento, mientras la enfermedad demuestre que está asociada a enfermedad grave y mortalidad, sin duda que tenemos que tomar medidas. Ya hemos avanzado, de hecho hemos evolucionado a una etapa donde ya no consideramos las cuarentenas, pero sí las medidas de aislamiento, mascarilla y lavado de manos sigue siendo muy relevante y muy importante. El conteo de casos también todavía es importante porque, como ustedes pueden ver, a pesar de tener mucho Omicron y pensar que es leve, tenemos impacto en nuestro sistema sanitario. Por lo tanto, mientras esto se transforma en una enfermedad que lamentablemente produce la muerte de personas, evidentemente que tenemos que tener un control especial y eso debemos mantenerlo hasta que ya, como dices tú, se gripalice, porque la gripe en sí no es una enfermedad tan grave y por lo tanto ya podríamos descansar, pero por ahora la enfermedad sigue siendo importante y tenemos que seguir encima de ella permanentemente. Nos quedamos entonces, doctor, con ese mensaje. Muchas gracias por esta conversación con Tele 13 AM. Nos vemos. Buenos días. Bueno, buenos días, que estés bien. Igualmente.